¿Les parece que... Ahí está, perfecto. Si les parece ya empezamos, ¿sí? Bueno, Bueno, ahora sí les damos las buenas tardes, más formales, bienvenides. Nos encontramos transitando la quinta jornada de esta semana UNIPE Federal 2021, edición invierno. Mi nombre es Mónica Descalzo, para quienes no me conocen, soy coordinadora del Profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional, y en el día de hoy voy a presentarles el taller Nuevas Conceptualizaciones sobre Experiencias Educativas a cargo de 4 queridas compañeras de nuestra carrera. Antes de esto, y como ya lo hubiera hecho el miércoles pasado en otro taller que presenté, quiero mencionar a quien hasta el año pasado fuera el coordinador del profesorado de educación inicial y que actualmente coordinaba el de educación primaria. El profesor Silvio Giangreco, que nos ha dejado de manera triste e inesperada hace muy poquitos días. Nuestro recuerdo, nuestro sentido homenaje y lo estamos extrañando. Bueno, ahora sí, damos comienzo al taller de la mano de las docentes Verónica Costa, Mariana Benítez, Silvina Davio y Débora Espinosa. Si les parece, les cuento un poquito acerca de nuestras talleristas, ¿sí? Saben que les pedí un currículum brevísimo y cumplieron fielmente con la consigna. Bueno, Débora Espinosa es educadora infantil, licenciada en Educación Inicial por la Universidad Nacional de Moreno y maestranda en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y en el profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Silvina Davio es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Docencia Superior. Se desempeñó como educadora en organizaciones destinadas a la creación y desarrollo de espacios de juego para niñas, niños y jóvenes de sectores populares. Actualmente se desempeña como docente en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires e integra equipos de trabajo como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Luján y en la Universidad Pedagógica Nacional. Mariana Benítez es compañera y mamá de Bruno, licenciada en comunicación recibida en la Universidad Nacional de General Sarmiento, luego de realizar una mención en ciencias humanas. Es profesora en educación preescolar y en educación primaria. Comenzó a trabajar en los espacios educativos en 1997, pasando por distintas edades de primaria e inicial. Luego de recibirse como licenciada, recorrió espacios de enseñanza terciaria en formación docente. Actualmente se desempeña como directora del Jardín Municipal El Seibo de Escobar y como docente en el Instituto de Formación Docente Integral de Munro y en el Profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Verónica Costa es educadora popular, trabaja en alfabetización de adultos y en la coordinación de espacios para la primera infancia. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján y diplomada en Educación, Infancia y Pedagogía de Flaxo. Como docente, se desempeña en escuelas secundarias y en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y en el profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradeciendo la presencia de cada uno y de cada una de ustedes, me despido y las y los dejo con las colegas a cargo del taller Nuevas Conceptualizaciones sobre Experiencias Educativas, y que sea una gran experiencia formativa. Gracias, Moni. Bienvenidas, bienvenidas. bueno, bienvenidas a todas mujeres me parece que somos. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Vamos a empezar compartiendo algunas reflexiones que
que empezamos a entretejer cuando pensamos este taller, con cuestiones que nos unen en relación con nuestros recorridos, acompañando a estudiantes de profesorados en espacios de prácticas, y a la vez como miembros de organizaciones sociales y de espacios y pertenecientes a espacios comunitarios, acompañando a practicantes, digamos que en esas dos posiciones, por un lado acompañando desde institutos o desde la universidad en las prácticas en territorio y también acompañando desde las organizaciones, dos posiciones diferentes, pero en las dos nos surgieron preguntas, reflexiones, cuestiones que nos motivaron a pensar las posibilidades que se abren de vivir experiencias pedagógicas. ¿En qué sentido hacemos referencia a la idea de experiencia educativa, ¿no? Recuperando algunos de los aportes de La Rosa, nos parece interesante su conceptualización en torno a entenderla como un pasaje, un recorrido, una salida a un exterior que nos interpela. Como sujetos de experiencia, quedamos expuestos en ese exterior a nuevas situaciones. Ese exterior nos implica en una acción en la que nos exponemos cotidianamente en las vivencias con niños, niñas, familias y miembros de las comunidades, quedamos expuestos en nuestra tarea educativa. Siguiendo a La Rosa, vincula la experiencia con la pasión, y él plantea que hay una tensión constitutiva de la idea de experiencia que tiene que ver con estar en ese entre la libertad y la esclavitud, entre el placer y el dolor, entre la libertad y el sufrimiento. Distintos autores han hecho referencia a que vivimos en un tiempo de pasiones tristes, tomando un poco esa conceptualización de Spinoza, el filósofo Spinoza, y entonces Dubet, distintos autores han planteado que nuestra época es de pasiones tristes. Y entonces, tal vez si actualizamos eso a las condiciones actuales, se ve muy claramente, digamos, ¿no? Esa tristeza está dada en realidad por la impotencia que a veces se generan en esas condiciones, ¿no? Y ahí, esa fuerza, ¿no? De esas pasiones nos hace pensar en las experiencias también en términos de posibilidad, ¿no? Nos preguntamos qué posibilidades, qué potencia, qué vitalidad se abre con esas experiencias como un devenir, como una apertura y como una transformación. Hay algo que tiene que ver con la idea de experiencia que como constitutivo de la idea de experiencia, que es la idea de transformación, tanto en el plano de lo personal como en el plano de lo colectivo, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito con La Rosa, hay algunos desafíos que se nos presentan también en nuestro tiempo, además de estas pasiones tristes con las que a veces tenemos que lidiar y convertirlas en potencia. Se nos plantea el desafío también de desmercantilizar el concepto de experiencia, ¿no? En nuestro contexto capitalista aparece la experiencia también vinculada al mercado y a esta venta de situaciones, ¿no? De sensaciones, de emociones, de recuerdos, de acontecimientos. Entonces, él nos propone estar atentos a desmercantilizar esta idea de experiencia, ¿no? Y plantea la importancia de corrernos de cierto narcisismo que muchas veces también se liga a esta idea de experiencia individual para poder colocarla en el plano de lo común, ¿no? En este plano de lo común de nuestra humanidad, dice La Rosa, ¿no? Entonces, un poco pensando en nuestros recorridos, en los recorridos de los niños, niñas y de las distintas, de los distintos sujetos de la educación, estamos
tomamos el desafío de mirar la multiplicidad de espacios por los que transitamos y por los que transitan en particular las infancias. Digamos que en algún momento se hacía referencia a la socialización primaria y a la socialización secundaria, y hay algunos autores que plantean que actualmente existen múltiples contextos de socialización, múltiples socializaciones en distintos espacios de crianza, cuidado, educación, en un contexto de diversidad y también de desigualdad, ¿no? En condiciones de diversidad y de desigualdad. Allí se construyen las subjetividades en estas condiciones diversas y desiguales, y también se transforman esas subjetividades en los lazos que vamos tejiendo y en la intersubjetividad en la socialización. Entonces, nos preguntamos cómo pensamos a esta experiencia educativa, y ahí nos surgen como algunas líneas, algunos ejes que entendemos que nos afecta, nos compromete, nos implica en las relaciones sociales en las que formamos parte y que abarca distintas esferas de nuestra integralidad. La idea de experiencia entendemos que se vincula con el cuerpo, con la sensibilidad, con los saberes, los conocimientos, con las pasiones y la vitalidad que decíamos antes, también con el posicionamiento ético y con esta construcción colectiva que es de carácter político. En torno a ello también nos preguntamos, ¿qué saberes circulan? ¿Qué experiencias, qué relaciones, qué prácticas, qué desafíos aparecen en los espacios socioeducativos comunitarios, además de los espacios escolares? Y entendemos que las experiencias por las que apostamos, las que valoramos, las que reconocemos en el ámbito educativo, también nos ponen ante una decisión política. También nos implican en una decisión política respecto de qué experiencias valoramos, reconocemos como educativas y cuáles dejamos afuera. Siguiendo con lo que decía Silvina, y en ese sentido aparece este taller, ¿no? Haciendo necesario repensar esas categorías, ¿no? Con las que significamos las experiencias educativas. Ya que como nos referimos a ellas, digo, las va a ubicar como en un lugar determinado dentro del campo educativo. Y ahí nos empezamos a preguntar un poco sobre estas categorías, y a veces cuando pensamos la experiencia educativa por fuera de la escuela, aparece pensar la educación no formal. Y recuperamos a Teresa Sirven, para repensar un poco el concepto de educación no formal, ¿no? Porque ahí Sirven nos aporta cómo revisar ese concepto, ¿no? El equipo de Sirven, a partir de nuevas categorizaciones y nuevas conceptualizaciones que hace, nos propone, ¿no?, pensar la idea o revisar el concepto de educación no formal con la intención de recuperar y redescubrir lo rico de los espacios de las experiencias educativas que van a trascender el espacio de la escuela. No porque estemos negando el espacio de la escuela, sino porque nos parece interesante, y sobre todo desde las universidades o los institutos de formación docente, recuperar la riqueza de otros espacios que a partir de diferentes propuestas se convierten también en experiencias educativas valiosas, sobre todo para las comunidades de las que formamos parte, ¿no? En un trabajo de investigación y de intervención, si no mal recuerdo, dirigido por María Teresa Sirven, construyen una trama, ¿no?, teórico-empírica que sostiene una perspectiva conceptual, y esto lo voy a releer para no olvidarme nada, renovada acerca del fenómeno educativo, ¿no? Ella con el equipo comienzan a cuestionar esta caracterización por la negativa sobre estos espacios educativos y proponen
pensar e identificar las experiencias educativas, pero desde distintos grados de formalización, ¿no? Entonces dice, no llamemos más educación formal y no formal, sino llamemos a las experiencias, digo, entendamos que las experiencias educativas tienen distintos grados de formalización, ¿no? Y podemos pensar estos grados de formalización desde una concepción integral de lo educativo, destacando, ¿no?, la relación y la interacción entre el universo de la escuela y el universo de la educación que va más allá de la escuela, ¿no? Entonces, con estas cuestiones y con todo lo que había dicho Silvia anteriormente, a partir de esta mirada nosotros nos proponíamos un abordaje de la realidad educativa, pero para pensarlo un poco más allá de lo pedagógico didáctico. Entonces pensar la realidad educativa también como social, cultural y comunitaria. Para apropiarnos un poco, o seguir apropiándonos, esto no es nada nuevo, pero seguir apropiándonos de la noción político, social y cultural del campo educativo, ¿no? Tratando de seguir redescubriendo cuáles son los referentes que interpelan a las niñeces en la actualidad, y seguir pensando esta cuestión de lo educativo desde este sentido más amplio, ¿no? Esta era como una de las cuestiones que también al interior de nuestro profesorado empezamos a preguntarnos y empezamos a reflexionar junto a otras compañeras, compañeros y compañeres. Por eso queríamos compartir como este enfoque y entender, ¿no?, o por lo menos poner en evidencia que lo educativo no pasa solo por las instituciones escolares, y que al mismo tiempo, digo, el educador o la educadora debería comprender la relación entre la teoría y la praxis, no solo como educativa en ese sentido restringido de lo pedagógico didáctico, sino que ampliada, como dije anteriormente, o como venimos sosteniendo, desde lo educativo como lo social y lo cultural. Obviamente implicando, ¿no?, esto queda implicado en una posición de acompañamiento de los sectores populares de los que formamos parte. De eso no nos olvidamos. Y ahí queríamos recuperar también ese vínculo como dialéctico, ¿no?, como la educadora, el educador es educado, pero al mismo tiempo, ¿no?, mientras tanto también educa en un trabajo que nuestro querido Jorge Huergo decía, en un trabajo político-pedagógico, pero hoy queremos ir un poquito más allá y decimos un trabajo político-educativo desde esta concepción ampliada. Y me parece que eso implicaba, o nos parece que eso implica, ¿no?, la posibilidad de dialogar y escuchar a los múltiples actores sociales con los que se encuentran en interacción, ¿no?, nuestras infancias. Entonces así me parece que los trabajadores de la educación esto requiere una formación obviamente rigurosa, exigente y comprometida, con estos objetivos populares de transformación de los que venimos hablando, sobre estas relaciones sociales de dominación. En ese sentido, consideramos que el objetivo esencial, ¿no?, está orientado a promover un desvelamiento de lo aparentemente obvio para poder redescubrir estos distintos espacios educativos y empezar a despojarnos de algunas representaciones, prejuicios, concepciones, para seguir promoviendo la construcción de una perspectiva que nos permita repensar esa práctica educativa y el propio trabajo docente en el marco de estas transformaciones culturales, económicas, políticas, sociales que nos plantea la actualidad. Así nos planteamos como un desafío, ¿no?, de empezar a reconocer y asumir ese sentido social, comunitario, político de la tarea de enseñar, y empezar a hacer hincapié en la responsabilidad de ese posicionamiento estratégico que consideramos para la construcción de una sociedad más justa. Y en tanto así la tarea de enseñanza va a asumir, ¿no?, una intervención intencional, sistemática, con ese valor educativo
pensado desde estos marcos más ampliados y sociales, para pensar de otra manera la construcción y la distribución del conocimiento. Digo, en este sentido surge el taller de pensar nuevas conceptualizaciones sobre las experiencias educativas, que como decíamos con las compañeras, por ahí de nuevo no tiene nada. Lo que tiene de nuevo es el contexto sociohistórico donde las estamos pensando, y por ahí lo que tiene de nuevo es empezar a recuperar las voces de algunos autores que nos muestran, ¿no?, este camino de pensar la práctica educativa desde este marco más amplio, por lo menos desde el que queremos posicionarnos. Así surgió este taller, así que bienvenidas. Nuevamente seguimos siendo todas mujeres, no ingresó nadie nuevo, ¿no? No, somos todas mujeres. Y la propuesta va a ser pensar juntas algunas consideraciones en relación a esto que compartimos con ustedes, y sobre algunos marcos teóricos que ahora en un ratito vamos a compartir. Yo no iba a decir nada, pero no puedo evitarlo. A veces esto de involucrarnos, aparte las voy escuchando y es como que voy razonando con ustedes cuando vos mencionas a Huergo, Débora, y que él analiza dos conceptos interesantes en esto de poder interpretar la educación y la comunicación. Huergo hace un puente de interpretación entre estos dos conceptos, ¿no?, entre educación y comunicación, que son tan importantes, que se llevan de la mano, lo cual no significa que son lo mismo. Y él hace hincapié en los sentidos y en los reduccionismos del concepto en educación. Lo hace tanto en comunicación como en educación, pero me parece interesante por cómo vamos a abordar este taller de educación y que vamos a pensarlo y vamos a analizarlo, esto de interpretar el sentido. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos a la educación? Él dice que es este sentido de la formación de los sujetos. Bueno, es muy amplio, ¿no?, la formación de los sujetos. Todo eso implica en su análisis. Y los reduccionismos es llevarlo solo a ese espacio de institución educativa, como antes lo habían estado mencionando Silvina y Débora. Eso sería para él un reduccionismo. Me parece interesante interpretarlo desde esta perspectiva, ¿no?, ahora que vamos a pensar entre todas estas conceptualizaciones que vamos a compartir. Sí, y antes de pensar, ¿no?, estas ideas que las compañeras fueron mencionando, nosotras queríamos compartirles esas experiencias que nos parece importante no solamente compartirlas, sino pensarlas, porque son experiencias que piensan y sienten a las infancias en nuestros barrios. A veces nos pasa que los que transitamos la formación docente, ¿sí?, no tenemos que hacer ese puente, vincular estas experiencias en los barrios, o qué pasa con la niñez en los barrios, qué instituciones también forman, ¿no?, y van moldeando a las niñeces. Y la idea nuestra es también compartir parte del recorrido nuestro para contarles y para seguir profundizando esta idea de que la experiencia forma, y algo que Silvina menciona de la Rosa, ¿no?, esto que nos forma humanamente, ¿no?, la experiencia con el otro. Así que bueno, ahí vamos a compartir las experiencias. Ustedes díganme si se ve, todo es... Sí, perfecto. Perfecto. Habría que ampliar pantalla a lo mejor si se puede. Sí, voy a buscar ahí si lo puedo ampliar, porque a veces pasa que... A ver si lo puedo ampliar.
díganme si lo ven ahí, yo no puedo ver acá dónde ampliarlo. Sí, se ve bien igual, ¿eh? Vamos con la primera experiencia, que es el Jardín El Ceibo. Ahí vamos de nuevo para... Ahí está. Esperen que... Ahí. Tenemos varias, esperen que... En modo Volvé un poquito para rápido. atrás, Vero, me parece, por el tema del video, ¿no? Sí. Está medio trabadito las fallas de... Ahí tenemos. Esto que decíamos, bueno, la importancia de la experiencia compartida en los lugares de nuestra común humanidad, que dice Jorge La Rosa, pensando en esto, ¿no? En compartir las experiencias. Vamos con el Jardín El Ceibo. Bien, se escucha. Esperen que esto es internet. Nos encontramos en el barrio Lambertucci de Escobar, un barrio en el cual predominan habitantes paisanos de la comunidad boliviana. Por esta razón, nuestra búsqueda educativa está orientada al respeto por nuestra interculturalidad y el reconocimiento del otro en sus raíces culturales. En nuestro jardín hay 4 secciones, las cuales se adaptan a las necesidades de la comunidad. Este año las 4 secciones tienen niñas y niños de 5 años y una de ellas, Sala Celeste, tiene niñas y niños de 4 años. Nuestro espacio físico se comparte. Por la mañana funciona un CDI, Centro de Desarrollo Infantil, y por la tarde estamos nosotras. 4 MI, maestras de inicial, Marce de Sala Celeste, Gigi de Sala Verde, Jessie de Sala Naranja y Tami de Sala Lila. Contamos con la fortuna de tener 2 preceptoras, Vero y Yami, 2 profesoras especiales, Jessie Medina de Educación Física y Lila de Educación Artística. En el equipo directivo estamos con Euge como secretaria y yo, Mariana, la diré. Otra fortuna es que contamos con 2 personas de trabajo auxiliar en limpieza y preparación de la merienda, Gaby y Anay. Nuestro espacio físico es maravilloso, porque se respeta a los niños y niñas para poder estar bien y cómodos con esos ambientes. Las cantidades de niños y niñas se adaptan a los metros cuadrados de las salas. Contamos con un subtechado y un patio amplio al aire libre. También tenemos baños disponibles para cada sala. En las salas más grandes hay baño interno y en las salas más pequeñas deben salir al pasillo para acceder a los baños. También disponemos de un baño para discapacitados. Hay un espacio de sala de dirección, una cocina equipada para los almuerzos del CDI y para preparar las meriendas nuestras, y las preceptoras trabajan acompañando pedagógicamente en las salas. Durante este año, nuestro proyecto institucional está focalizado en continuar con la mirada intercultural. También contamos con la colaboración de una antropóloga que se llama Melina, que está con nosotros desde el año pasado para estudiar y ayudarnos a comprender a nuestra comunidad. Durante el año pasado comenzamos con el proyecto de la celebración de la Pachamama, efeméride que pretendemos continuar año a año en nuestro jardín. Al pertenecer nuestro jardín al espacio municipal, contamos con muchos aportes pedagógicos, educativos y culturales que nos nutren durante nuestro recorrido lectivo, como por ejemplo la Juegoteca Buen Vivir de Escobar. Este año tan particular nos sorprende, pero también nos nutre el alma, el espíritu, nuestras ganas de enseñar y compartir. A pesar de las dificultades de conectividad, tenemos llegada a nuestras familias de jardín, quienes son siempre muy agradecidas a estos espacios educativos que les podemos ofrecer. Bueno, es un video realizado en el del ciclo 2019. Vamos con la experiencia de Merlo, el taller de las infancias libertarias. Ahí Debo, si te animás a ir contando un poco la experiencia. A ver, un poquito en relación a esta idea de pensar, ¿no?
todos los espacios educativos por los que transitan nuestras infancias en nuestros barrios, recuperé algunas imágenes de un taller de infancias libertarias, así le llaman, de un bachillerato popular del distrito de Merlo, que en un momento pertenecía al FOL y hoy ya es un SEMS, pero digo, las imágenes que compartimos tienen que ver en cómo están pensando los espacios de juego comunitarios, ¿no? Barriales, cómo recuperan el juego en la calle, y también cómo piensan, los espacios de las infancias en relación al juego y al arte. Un poco era compartir eso. Muy lindo. La otra experiencia que queríamos compartirles es de Palabritas, que es un espacio para la primera infancia de una biblioteca popular, Palabras del Alma, que ese espacio surge primero por un montón de familias que no podían inscribir a sus hijos y a sus hijas en el jardín, no había cupo, bueno, y ahí un grupo de compañeras del instituto, de varios institutos de formación docente, del 51 y el de Chopin, empezamos toda una búsqueda, ¿no?, de cómo acercar una propuesta a los pibes de Perusotti, que es el barrio donde está la biblioteca, y también pensamos cómo tenía que ser ese espacio. No queríamos que ese espacio sea un espacio insertado, ¿no?, como esta cosa de inserto algo, sino que lo pensemos en conjunto, en comunidad, que lo podamos discutir, que no perdamos de vista algunos trabajos que nosotros como biblioteca, bueno, yo pertenezco a la biblioteca hace muchos años, no perder de vista, ¿no? Tenemos 12 sedes en comunidades guaraníes en Misiones, para nosotros es una opción política, es una opción educativa, caminar con los más débiles, siempre decimos eso, ¿no?, los que no tienen voz, los que están ausentes en los discursos pedagógicos, en los discursos mediáticos, en los discursos políticos, y pensamos una propuesta infantil que pudiera poner en valor esto que a veces no está, no, a veces no, siempre no está. Por eso levantábamos la bandera, izábamos la huipala y explicábamos por qué. Pensamos con las maestras que era importante que pudiera estar la huipala y nuestra bandera nacional. Pensamos cómo nombrar a las salas. Bueno, cada sala tiene un nombre de un animal en guaraní, porque consideramos también que nuestra identidad, la mayoría son hijos y hijas de los hermanos paraguayos, entonces decíamos, bueno, el guaraní tiene que estar dentro de la comunidad, nos parecía importante eso. Y fuimos armando la propuesta con maestras en formación, ¿sí?, con alumnas de tercer año, que intentaron, porque seguimos todavía intentando, generar una propuesta respetuosa y dialogada con la comunidad, ¿no? Acaban de ver una foto de una maestra explicando cómo va a ser la propuesta, armando la sala, un salón que es a la noche fines, al mediodía se convierte en un salón para 15 nenes. Hoy tenemos burbujas, así que seguimos trabajando muy fuertemente con la comunidad y también relacionándonos con otras instituciones, ¿no?, con la sala de atención primaria, con el equipo de pediatras, ahora también estimulando la vacunación, ¿no?, que nos parece vital, tratando también de entender y ir conformando propuestas significativas para los niños y las niñas. Tratamos de utilizar todos nuestros espacios. La biblioteca tiene una cantidad enorme de libros, así que los niños tienen esa potencia de historia, de cuentos. Tenemos nuestra radio comunitaria que también participan. Tratamos en la medida de lo posible de generar tomar todos estos recursos que tiene la Biblia para que nuestros niños y niñas sean protagonistas de sus propios aprendizajes y sean protagonistas de propias historias, ¿no? Contar una historia a través
de la radio y escucharse en la radio, llevarse un cuento a casa, ser socio de la biblioteca, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. Intentamos también de alguna manera que otras experiencias, por ejemplo, estudiantes de teatro vengan a hacer sus intervenciones, entonces también convocar, ¿no?, a otros agentes a que nuestros niños y niñas vivan situaciones vinculadas a condiciones materiales mucho más amplias, no acceder al teatro, al cine, que en otros sectores sociales no es una experiencia tan cotidiana y común, ¿no? Entonces, nuestra idea de compartir estas experiencias es valorar y reconocerlas como espacios de crianza, de cuidado, y que entender también que esas infancias, ¿no?, van construyéndose en diferentes instituciones socioculturales. Ahí cerramos. Una cosita que agrego que no lo había dicho es que las fotos las recuperamos en relación, por ejemplo, del taller del distrito del espacio de infancia, el distrito de Merlo, en relación a una articulación que hacemos entre el profesorado del distrito, que es el profesorado número 29, las estudiantes en formación de los campos de la práctica con ese taller. Por eso, digo, ahí venía el vínculo. Porque de hecho nos pasa que poder pensar en estos espacios, ¿no?, esta experiencia educativa, bueno, cuánto de nuestros niños y niñas transitan por otros espacios donde construyen conocimientos y que los acercan a los espacios formales. Por eso nuestra discusión, ¿no?, qué es lo formal y no formal si estamos hablando de la producción de conocimiento, ¿no? Entonces nos parecía renovar esa discusión, nos permite pensar en una práctica pedagógica mucho más amplia. Que la tenemos incorporada y le queremos poner práctica educativa y no nos sale. Tenés razón. Seguimos diciendo la práctica pedagógica. No queremos, digo, no es que nos peleamos con lo pedagógico, pero que le queremos dar como otra vuelta de tuerca ahí a pensar lo pedagógico. El acto fallido, ¿viste? Sí. Bueno, y esto es un taller, por lo tanto la idea es interactuar, no que solo nos escuchen a nosotras. Entonces habíamos pensado compartirles en el chat, ahora tendrían que tomar la palabra y organizarnos en relación a dos cuestiones. Les vamos a compartir por el chat algunas citas de La Rosa, de Teresa Sirven, de Paulo Freire, de Jorge Huergo, para leerlas, empezar a pensar un poco esto de la experiencia educativa de esta manera amplia y empezar como a partir de la reflexión, del diálogo, de la conversación, poder pensar en relación, ¿no?, a lo que escucharon, a lo que vimos, a nuestras propias experiencias y a las citas que le vamos a compartir, dos preguntas para después poder cerrar en alguna conclusión. Las preguntas que nos hacemos es qué aspectos de los abordados y vistos en el video, escuchados y a partir de la propia idea de experiencia se pueden retomar para pensar las prácticas educativas y las implicancias para los sujetos y su sentido transformador. Igual después todo lo vamos a poner en el chat, no se preocupen. Y por el otro lado, qué aportes en relación a los conceptos vinculados con la experiencia educativa consideramos valiosos para la formación como educadores. Digo, y también pensamos la formación de educadores en el sentido amplio, para los estudiantes en formación, porque son educadores en formación, y porque también entendemos que los educadores estamos en permanente formación, por lo tanto, el profesorado o la universidad es el inicio, pues, ¿no?, el puntapié de esa formación, pero que continúa a lo largo de toda nuestra práctica profesional.
Así que, si les parece, pueden ya abrir los micrófonos y comparto las citas, chicas, ¿les parece? Sí. Y somos muy poquitos, habíamos pensado en hacer 2 grupos, somos muy poquitos. No sé si de todas maneras quieren que nos dividamos en 2 grupos, como para poder leer las citas, como les parezca más sencillo. Ustedes me dicen. Para mí somos pocas, Silvi. No sé qué dicen las participantes. Estemos juntas, pensemos juntas. Si quieren abrir las cámaras y los micrófonos, así nos podemos... Sí, a mí me parece bien si quieren armar grupos, no tengo problema. Para que sea algo más colectivo, dicen ustedes. Sí, que sea algo más dialogado, digamos, Claro, ¿no? sí. Ana también dice, ahí está Mica. Que lo hagamos entre todas, muy bien. ¿Hacemos un solo grupo entonces? Sí, ¿no? Pero el desafío es que participemos, ¿no? Marisa, veo que hace así con la cabeza. Patricia también, sí, dice. Patricia también, que hagamos un solo grupo. Bien, me parece que vamos ahí mayoría de un solo grupo, ¿no? Voy compartiendo entonces las citas. La idea, como decía Débora, entonces, retomando un poco esas 2 consignas generales, es poner a jugar estas distintas experiencias con estas citas de los autores y qué nos aportan a pensar la idea de experiencia educativa en un sentido amplio, ¿no? Ahí va la primera. ¿Les parece leerla en voz alta? Si quieren, yo ¿O cada una a la vez? Dale, Vera. De Jorge La Rosa, darle cierta densidad a eso de la experiencia y demostrar indirectamente que la cuestión de la experiencia tiene muchas posibilidades en el campo educativo, siempre que seamos capaces de darle un uso afilado y preciso. Hay un uso y un abuso de la palabra experiencia en educación, pero esa palabra casi siempre se usa sin pensarla, de un modo completamente banal y banalizado, sin tener conciencia plena de sus enormes posibilidades teóricas, críticas y prácticas. Lo que vamos a hacer a continuación no es nada más que la experiencia, y desde la experiencia y apuntar hacia alguna de las posibilidades de un pensamiento de la educación a partir de la experiencia. Esta es la primera cita que queremos compartir con ustedes para pensar qué conceptos vinculados a la experiencia ustedes consideran valioso para la formación. ¿Podemos hacer uso del micrófono así o mejor por el chat? No, me parece mejor por el micrófono porque así lo hacemos más dialogado. Ahí ahora pusimos otra cita de Teresa Sirven. Sí, también si se animan a leerla algunas de ustedes, mejor. Yo la puedo leer si quieren. Bueno, Dale. La complejidad de la realidad del campo educativo hace que una misma experiencia pueda ser ubicada en una y otra clase, formal o no formal, según se consideren distintos aspectos o criterios, de modo que actividades que podrían considerarse como de educación no formal se realizan, sin embargo, dentro de la escuela. La caracterización por la negativa, educación no formal,
facilita una suerte de desvalorización de las acciones en relación con la educación formal y obtura la caracterización de sus rasgos específicos, así como la identificación de los desafíos pedagógicos que se desprenden de los mismos. La población joven y adulta con profundas necesidades educativas, la asistencia voluntaria de los participantes, la inmediatez de las demandas de aprendizaje con las que llegan estos y el desafío de promover a partir de allí un proceso que facilite el reconocimiento de nuevas necesidades y demandas. Teresa Sirven. Ahora va una de Paulo Freire. ¿Quién se anima a leerla? ¿Quieren? Puedo seguir. Si quieren me animo. ¿Vale? Recapitulando entonces, no hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando. No hay práctica educativa fuera de ese espacio. Tiempo que es el espacio, tiempo pedagógico. No hay práctica. No hay práctica educativa fuera de la experiencia de conocer que técnicamente llamamos experiencia noceológica, que es la experiencia del proceso de producción del conocimiento en sí. No hay práctica educativa que no sea política. No hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños. No hay práctica educativa que no involucre valores, proyectos, utopías. No hay entonces práctica educativa sin ética. Paulo Freire. Ahí va una cita de Jorge Huergo. Hola, Leo. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos perfecto. La resignificación está compuesta por una activación de preguntas sobre y con las prácticas educativas y por una apertura de campos de posibilidades múltiples para dichas prácticas, de cara y articuladas con las condiciones históricas, culturales y geopolíticas en que vivimos. Y esas preguntas y posibilidades adquieren sentidos en los procesos a través de los cuales las y los sujetos de las prácticas educativas las hacen suyas, propias, encarnadas, se preguntan y abren esos campos de posibilidades. Y va la última, que recuperamos de vuelta la rosa. ¿Quién lee la última? La leo yo. Dale, Marina. Dice, la experiencia, la posibilidad de que algo nos pase o nos acontezca o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, un gesto que es casi imposible en los tiempos que corren. Requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio. Pararse a sentir, sentir más despacio, demostrarse en los detalles, suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio. Jorge Larrosa. Y podemos pasar, Micaela nos pregunta acerca de los libros o textos de los autores que mencionamos, y sí podemos pasarles las referencias.
Bueno, si les parece, volvemos a nuestras dos consignas, pero más allá de las consignas nos interesa un poco poner en común qué nos sugieren estas ideas en torno a la experiencia educativa, ¿no? Y en torno a las experiencias que trajimos también del bachillerato, el jardín municipal, de palabritas. A mí lo que me parece es que me sugiere que la experiencia, un poco como plantean los autores, sin lugar a duda lo entiendo como un proceso en el que para que sea un concepto no usado, no utilizado como un mero concepto o como un pseudo concepto, al decir de Vygotsky, sino como un concepto en sentido más profundo. Lo entiendo como que existe una experiencia, o tiene lugar algo de la experiencia, cuando existe una transformación en los sujetos que comparten una actividad común, un trabajo común, una acción común, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que es central en una práctica educativa tiene que ser el proceso de transformación. Por eso me parece central lo político, me parece central que produzca algo en el otro y en nosotros, digamos, tanto como docentes y estudiantes, digamos. Solo es posible hablar de experiencia si hay un proceso de transformación mutua, docentes y estudiantes. Y me parece que las experiencias que ustedes traían, por ejemplo, se me ocurría la de tomar el evento de la Pachamama como una de las actividades festivas y ponerlas en el cronograma de la institución educativa como un proyecto que se permanezca, digo, que no es hoy solamente o cuando se me ocurrió, sino que eso forma parte del proyecto identitario. Me parece que es sumamente interesante el compartir y la interculturalidad que permite intercambiar con otros, con personas de otras culturas, también enriquece notablemente y seguramente el encuentro con lo diferente produce algo del orden de la transformación. Entonces me parece que el desafío en todo contexto educativo, sea formal o no, como dice Sirven, para no ponerle la categoría formal o no, sino con aquello que implica estar inscripto o no en un sistema educativo, digo, me parece que la cuestión reside en un encuentro con otros en el que ambas partes nos estemos transformando constantemente e impactando constantemente, ¿no? Y me parece que es lo que justamente, un poco lo que la Rosa dice, tomémonos el tiempo para pensar, un tiempo de suspensión, que es lo que nos está faltando en este tiempo. Estamos todo el tiempo compelidos a responder con rapidez, con celeridad, digamos, uno es exitoso, digamos, si logra responder rápidamente a algo. Estamos llenos de demandas y tenemos que responder a esas demandas en forma urgenciada. Entonces me parece que al modo que lo dice Clear, el tiempo de la infancia tiene que ver con un tiempo de suspensión, ¿no? Y me parece que esta cuestión es central y nosotros como educadores, y en el caso mío como formadora de docentes, nada, me parece que es central que paremos la pelota y nos pongamos a pensar sobre estas cuestiones en estos tiempos, ¿no? Que dejemos de responder a la excesiva demanda de resultados rápidos, evidentes, palpables, y que le demos un tiempo y un lugar a la experiencia. Me parece central. Gracias, Ana María. Y igual volvemos a lo que dijimos al principio, digo, la idea es, digo, que dialoguemos con esto porque no les dijimos cuál es la idea final, que es que entre todas podamos armar, a modo de graffiti, una idea que nos quede como para poder comunicar, que la vamos a escribir en un Padlet. Entonces digo, algo que no dijimos es que por ahí empecemos a tomar nota, las participantes en este caso empiecen a tomar notas y después arman entre todas qué quisieran comunicar en ese graffiti que va a quedar en nuestro muro. La pizarra, sí. Ahí puse en el chat el link que nos va a conducir al graffiti. Me
quedé pensando en lo que, y me voy hablando, conversando conmigo misma, ¿no? Pasa que uno conversa con una misma, lo decía Ana María, ¿no? De este tiempo de suspensión, cuán necesario es, ¿no? Y pensando en esto que dice Jorge La Rosa, el tiempo que tenemos que darnos para escucharnos y mirarnos, ¿no? Pensaba por ahí en lo cotidiano, esto que decía Ana María, bueno, hay que entregar todo de manera inmediata. Hasta ahora la forma de comunicarnos, vieron que la aplicación de WhatsApp puedes escuchar rápido. Yo digo, hasta eso, ¿no? Estamos en una órbita donde no nos damos tiempo ni para escucharnos, ni como para sentir al otro, ¿no? Porque cuando me está hablando el otro, me está hablando la historia del otro, y me está contando lo que está sintiendo, lo que está pasando. Hasta eso estamos entrando en esa órbita de lo inmediato y de lo ya, ¿no? Pensando esto que decía Ana María del tiempo de suspensión, creo que es necesario reencontrarnos y reconstruir una trama que nos permita pensar en la práctica educativa desde ese lugar también, ¿no? De transformarnos también. Si nos transformamos, que sea mirándonos, escuchándonos, ¿no? Reconociéndonos. También como a veces esa experiencia, como dice Vero, está casi determinada por las condiciones que nos va imponiendo lo social, ¿no? Porque pensaba también en esto de, bueno, cómo en las escuelas dejó de ser posible, digamos, la experiencia directa de los niños, las niñas, les niñes en un montón de instancias, ¿no? Digamos, cómo el poder salir a tener una experiencia directa se empezó a burocratizar, a convertir en algo engorroso, a convertir en algo que es más una carga que el disfrute enorme que produce acompañar a las niñas en esas instancias, ¿no? Es decir, cuánto descubrimos nosotros también cuando acompañamos en esas instancias de experiencia directa. Y a veces en el ámbito de la educación popular, en el ámbito más comunitario, digo, cómo algunos procesos de estos se facilitan en función de no tener toda esa carga burocrática. Digo, como para complejizar lo que nos pasa en las instituciones que a veces nos limitan, nos condicionan de una manera muy estricta la posibilidad de la vivencia de experiencias directas, ¿no? A veces no podemos ni ir hasta el lugar más cercano de nuestro barrio con las niñez. Y realmente son condiciones que restringen la experiencia, la vivencia, ¿no? Recién Ana María traías a Vygotsky. Bueno, Vygotsky plantea el concepto de vivencia, ¿no? Que es como hay una discusión ahí entre el concepto de experiencia y de vivencia, ¿no? Como que si retomamos a Vygotsky, el concepto de vivencia es un poco más amplio, ¿no? Ahí abarca un montón de otras cuestiones, incluso lo emocional de manera fuerte, ¿no? Pero es interesante también traer esta idea de que somos sujetos de aprendizaje todos, ¿no? Digamos, en ese sentido, esto que plantea Freire, de que la experiencia es una experiencia que está atravesada por los saberes, por los conocimientos, ¿no? La experiencia educativa es una experiencia que nos transforma en nuestro modo de relacionarnos con el mundo, con las cosas, con lo cotidiano. Y a veces en la escuela resulta un poco difícil eso, no digo en la escuela solamente, ¿no? En todos los procesos educativos a veces resulta difícil. Planteamos mucho la importancia del aprendizaje significativo, muchas cosas ahí que ya hace mucho tiempo que estamos planteando. Sin embargo, incluir la experiencia en toda la complejidad, ¿no? Resulta todavía un desafío. Interesante lo que decís, Silvina, porque pensaba en las condiciones. Yo hace un tiempo que vengo pensando todo el tiempo en las condiciones, ¿no? Porque me parece que las condiciones dicen tantas cosas. Y recién se me acaba de ocurrir en esto de la burocratización a la que vos referís, que adhiero absolutamente. Me parece que a veces en las instituciones están tan burocratizadas en este momento que no sé con qué tiene que ver.
si tiene que ver con que se ha ampliado tanto, las instituciones se han complejizado tanto, porque quizás esto de la ampliación del sistema educativo, sin lugar a duda, hizo que entrara más gente, y al entrar más gente hay que administrar o burocratizar más, no lo sé, para enfrentar lo diverso, lo complejo, no lo sé. Pero si hay algo que sí me parece que me queda claro es que lo que no se puede burocratizar o no puede estar atravesada por la burocracia es la experiencia, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Si no entrábamos en esa lógica mercantilista de la que hoy mencionábamos, ¿no? Y ahí me parece que ese es el gran desafío, porque si no, también pensaba cuando hablábamos de las experiencias significativas de las infancias, cuánto a veces cuesta, por ejemplo, recuperar los espacios públicos de juego para las infancias, ¿no? Y el desafío y el trabajo que conlleva hacer esa recuperación. Y ¿Cómo sobre son todo terrenos? ahí, digo, el Perdón. compromiso, la responsabilidad que tiene cualquier institución educativa para recuperar y revalorizar esos espacios. ¿Cómo gana terreno el mercado en estas condiciones actuales? Porque cuando la ciudad, bueno, ya no, también trabajamos mucho Tonucci, ¿no es cierto? Digo, pero seguimos con todavía en un plano abstracto muchas veces, de pensar los espacios públicos de juego, todavía es una asignatura pendiente, ¿no? Y cómo el mercado va ganando terreno. Cuando no generamos otras posibilidades, el mercado ocupa ese espacio, ¿no? ¿Puedo? Sí, mal. ¿Puedo? Sí. Sí, No, me quedo pensando en esto, ¿no? Cómo el mercado va ganando terreno, cómo el tiempo se vuelve cada vez más vertiginoso, ¿no? Y como educadoras, si uno piensa en la construcción del tiempo lógico, digo, para construir el tiempo lógico uno necesita un tiempo para ver, un tiempo para comprender, un tiempo para concluir. Y pasamos en este contexto directamente de ver a concluir, ¿no? Esto de la mano de la demanda. ¿Qué posibilidades tenemos de comprender, ¿no? De poner en suspenso, de pensar, de procesar, de reflexionar, ¿no? Eso por un lado me preocupa, porque digo, ¿cómo le transmitimos a los niños, a niños y niñas, o a nuestras estudiantes, ese tiempo de comprensión cuando el tiempo que está instalado es el de ver y terminar, ¿no? Que todo es efímero. Entonces es como ir contra la marea. Eso por un lado. Por otro, viendo yo trabajo dentro del tema educativo, pero tengo en el cuerpo muchos años de trabajo comunitario y entiendo que la posibilidad de poner en diálogo estos dos ámbitos, que no sé cómo llamarlos, si formal, no formal, digo, desde el sistema educativo tenemos tanto por aprender de estas experiencias que ocurren por fuera del sistema educativo, ¿no? Porque pensaba en esta ceremonia la Pachamama con sus ofrendas, ¿no? Depende en qué escuela oficial se podría hacer o no, ¿no? Porque hay muchas resistencias. Me parece que es más fácil presentar resistencias a la hegemonía cultural desde esos ámbitos, ¿no? Es más fácil por ahí que dentro de la escuela. No digo que sea imposible, pero me parece que en los otros espacios resulta a veces más sencillo.
como aporte, ya, tanto Ana María como Mari mencionaron esto de la celebración a la Pachamama, de esta entrega. Nosotros, cuando lo hicimos como experiencia en el 2019, fue maravilloso para mí como sujeto, como persona, como Mariana, vivenciar esa experiencia en el jardín, pero sucedieron cuestiones, como mencionaba recién Marisa, no solo de, entre comillas, no aceptación de equipo docente, sino familias también, más allá de que estamos en nuestro mayor porcentaje de familias hacen esta celebración comúnmente en sus casas por una creencia cultural, pero llevarlo a la institución educativa, en este caso formal, porque nosotros pertenecemos, más allá de que sea municipal, es una institución que tiene todas las burocracias que han mencionado anteriormente, aparecieron estas cuestiones de trabas, o sea, de querer continuar con esta decisión de llevar esta experiencia a la institución, pero aparecieron muchísimas trabas, pero puedo asegurar también que vivenciarlo, transitarlo, fue maravilloso. Surgen estas emociones, como decía anteriormente Silvi, desgasta todo lo que implica, porque ya de por sí nosotros tenemos muchos mecanismos burocráticos que implican un desgaste, y esto de decir, bueno, esto estamos convencidos que lo queremos hacer y lo vamos a hacer institucionalmente, fue todo un desafío, pero bueno, los frutos son maravillosos y estamos convencidos y de a poquito la comunidad se va apropiando y las docentes, el equipo docente va comprendiendo también esta mirada que queremos ofrecer, ¿no? de aceptación, de mirar al otro, de aceptar la alteridad, ¿no? Porque, o sea, esto de que estamos en una institución educativa y respetar todas las fechas de actos escolares y efemérides de una manera a veces sin sentarse a reflexionar realmente qué es lo que estamos conmemorando, celebrando en esos momentos, ¿no? Hay muchas cuestiones interesantes que podemos replantearnos en estos espacios tan importantes y que dicen tanto, ¿no? Hay que ver qué es lo que decimos en esos espacios quienes estamos ahí adentro. Ahí quería mencionar que habían hecho aportes en... Sí, Micaela comparte, no sé si lo quiere leer, pero si no se lo leo. Comparte que cree que muchas veces los programas pedagógicos no tienen en cuenta el contexto de la región latinoamericana, entonces debería revalorizarse aún más las identidades culturales de las comunidades existentes, lo cual podría ser un intercambio enriquecedor mutuo. Sí, Micaela, vos desmuteate porque dice que quiere decir algo. Tenemos dos Micaelas que no quiere hablar. Micaela Rodríguez, me parece que quiere. Micaela, dale. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo un poco lo que quería aportar, no soy docente de nivel inicial, pero sí trabajo en lo que es nivel secundario, y un poco pasa, yo soy no vidente, y un poco pasa que en los programas curriculares o en los diseños curriculares de las materias, por ejemplo, psicología o esas materias así, un poco yo lo he estado incorporando en mis clases, no mucho rato, porque bueno, también hay como una resistencia, ¿no?
a esto de trabajar el tema de la violencia con los chicos, viste, que se agarran a trompadas entre ellos, y cómo les cambia el día a los chicos haciendo meditación, pero no media hora ni nada, 5 minutos. Y cómo está bueno que en las clases también de educación física o de, no sé, o en otras materias, se incorpore esto del tema del yoga, o no te digo de ponerse a hacer yoga 1 hora, porque bueno, por ahí es medio, para los chiquitos medio, no es tan entretenido, pero cómo los chicos a través de estas disciplinas orientales, te das cuenta cómo se dan cuenta los chicos, por lo menos los más grandes, que si vos antes de agarrar trompada a un compañero respirás y decir, a ver, ¿por qué lo tengo que agarrar trompada si no porque me haya dicho pavo o me haya dicho, che, qué boludo que sos, lo tengo que agarrar trompada? O sea, puedo controlar mi violencia o mis ganas de agarrar la trompada decir, bueno, a ver, no lo voy a agarrar trompada porque es un amigo, un compañero y no se merece eso. No sé si se entiende la idea, digamos, sí. así como se está revalorizando esto de la celebración del Día de la Pachamama, que está muy buena, enseñarle a los nenes desde chiquito también, con los cuentos, con posturas fáciles, esto de lo que son las disciplinas orientales, como para que los nenes sepan y aprendan también a gestionar sus emociones, me parece. No sé. A mí me parece interesantísimo lo que vos traes, Micaela, porque es cierto ahí que la experiencia requiere de esa demora, requiere de esa posibilidad de poder pensar, de pasar por el pensamiento, de tener conciencia de nuestras emociones, y también requiere de poder entender lo colectivo, lo que pasa a nivel colectivo, ¿no es cierto? Porque cómo ponemos en diálogo esto que nos pasa a cada uno, que es un poco ahí, recién decíamos las diferencias entre Vygotsky y por ahí la presentación de la rosa de la experiencia, ¿no? Que no remite solamente a cuestiones subjetivas, sino no existe sujeto por fuera de ciertas condiciones, no existe sujeto fuera del lazo social, no existe sujeto que no esté en relación con otros. Entonces esto que me pasa a mí, como dice la rosa, está en relación con lo que nos pasa. Entonces, ¿qué nos pasa en términos, si vos querés, de violencia, en términos de falta de espacio de reflexión, en falta de diálogo, falta de herramientas, ¿no? Para poder dialogar, porque esto también es un aprendizaje, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con el conflicto? ¿Qué hacemos, cómo tramitamos el conflicto? Entonces, me parece que los docentes en las instituciones educativas estamos buscando recursos, porque se nos hace cada vez más difícil lidiar con estas situaciones. Entonces aparecen estas cuestiones del yoga, de la meditación. Bueno, son recursos que se buscan como para acompañar el proceso de toma de conciencia de la relación, ¿no?, intersubjetiva. Me parece que pasa por ahí un poco la cosa. Y cómo eso, que es un conflicto, no necesariamente hay que evitarlo, sino hay que ver qué hacemos con eso y cómo eso se convierte en una experiencia. Me parece que un poco podemos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Trayéndolo a esta idea de experiencia educativa. Socialmente tenemos pocos espacios como para demorarnos, suspender la respuesta rápida. A todos nos cuesta, digamos, nos llega el mail, nos llega el mensaje, ¿cómo suspendemos la respuesta rápida para poder ponernos a pensar, bueno, ¿en qué sentido voy a responder? ¿En qué dirección voy a ir con mi respuesta, no? Incluso yo creo que nos hace falta hasta yo te diría formación, porque por ejemplo, yo estoy haciendo la carrera ahora de coaching ontológico profesional. Bueno, y acá vemos todo el tema esto de las emociones. Pero por ejemplo, a mí en el profesorado de psicología, acá en La Pampa, no me formaron ni la inteligencia emocional, ni el mindfulness, ni el qué sé yo, o sea, me formaron como para que vaya a una escuela. Ni siquiera me formaron en cuestiones relacionadas con la discapacidad. Por ejemplo, yo que tengo discapacidad visual y de pronto entro a un aula donde no sé, hay algún chico con hipoacusia y no sé lengua de señas. Entonces hay un montón de cosas que, nos formaron, yo creo que nos formaron para
voy a decir la palabra la normalidad, porque qué es lo normal y qué no lo es, pero nos formaron para un espacio, para un aula donde todos ven, todos escuchan, todos caminan y todos aprenden de la misma forma. Y no es así, porque, qué sé yo, ponele, vos hasta con los nenes en un jardín podés hasta hacer tu propia huerta y enseñarle a los nenes a que cultiven sus verduras y que sepan de dónde vienen lo que comen. Y eso también es conciencia, me parece que, y hasta es un lindo proyecto para la escuela. Sin duda. Me parece, o sea, no sé, capaz que soy muy utópica, ¿no? Y como que, no sé. No, me parece que hay que ponerlo en contexto, digo, de nuestra cultura occidental y las cosas que nos pasan también en el diálogo con otras culturas y en el diálogo con la diferencia, ¿no? O sea, ahí lo que vos estás trayendo también tiene que ver con poder reconocer que hay diversos procesos, distintos recorridos, ¿no? Esto que planteábamos de las socializaciones múltiples, también tiene que ver con eso. Bueno, ya los niños no se educan fundamentalmente en la familia y en la escuela. Salirnos de esas lógicas implica poder reconocer todos esos otros circuitos, todos esos otros recorridos que realizan las niñas, y dialogar con eso y ver de qué manera construimos conocimiento colectivo desde la diferencia, desde la riqueza, ¿no?, de la diversidad. Y siempre en contextos de desigualdad, porque la verdad es que nuestra sociedad es profundamente desigual, entonces no es lo mismo un contexto que otro. Y también creo, Silvi, que acá aparece esto que habían mencionado anteriormente, que uno nunca se deja de aprender, ¿no? Esto no lo estudié en el profesorado, esto no lo vimos en tal espacio. Uno nunca tiene que dejar, como lo haces vos, Micaela. Ana María se tenía que retirar, nos puso. Sí. Cualquier cosa, yo no sé quién había pedido las referencias de los autores de textos o libros, de los autores que estamos trabajando. Si quieren dejar el mail, partimos después. Moni también había dejado su mail, tal vez le podemos decir a Moni si puede compartirle a los autores. Perfecto. Esa es otra opción. No sé quién es Pedro A, no llego a... Si quieren abrir ahí... Si alguien está Marina, como Pedro, pero... Sí. No sé quién es, porque me parece que es el único. Si es Pedro, llegó a su mano, Y Pedro A escribió hoy, hizo Pedro un aporte. Estoy escribiendo, hizo un aporte y lo estoy buscando a Pedro. Marina, no sé si querés comentar algo. Sí, bueno, para mí me parece también esto de que es súper importante de los procesos, ¿no? Para tener, todo tiene su tiempo, no es que todo ya. A nosotros nos pasa en el profesorado que es constantemente el apuro por llegar con todo, ¿no? Y todo tiene su tiempo para que sea significativo el aprendizaje, ¿no? Y también esto de trabajar colaborativamente, colectivamente, no siempre individual, es muy importante. Tener siempre, ir pensando, como docentes siempre tenemos que estar pensando en recursos, en estrategias, ¿no? Para poder implementar. A mí me pasa que capaz me siento medio insegura porque no tengo la experiencia en el aula, que es lo que me faltó por esto de la pandemia. Lamentablemente no pudimos ir. Y nada, nos llevamos por esto, por los videos que nos comparten los profesores, como nos compartieron recién. Entonces, más o menos tenemos una idea, pero es súper importante. Me siento identificada porque no tengo la vivencia también de poder experimentar con los chicos, saber qué piensan, cómo sería, ¿no? Poder llevar a cabo una clase y todo eso, y capaz que me siento un poco insegura. No, siento que no puedo aportar mucho por ese tema, porque no tengo esa vivencia de la que estamos hablando, que es súper enriquecedora seguramente. Cuando hemos ingresado a los espacios. No te tengo miedo de decir algo, viste, que como no sé, no tengo esa fortaleza de decir, bueno, yo puedo decir que me pasó esto, ¿entendés? Y como no me pasó, estoy ansiosa por ir a la escuela para poder aprender más
uno se enriquece, supongo, ¿no? Con la experiencia. Sí, es una experiencia, es una, ¿no? La escuela. Digo, me Vivirlo, parece ¿viste? que la idea del taller también es poder empezar a deconstruirnos en nuestra idea de que la escuela es el lugar por donde pasa el conocimiento, el saber, digamos, ¿no? Como Las tratar transformaciones de que hablamos. abrirnos a pensar que todos transitamos por diversos circuitos, por diversas instancias y distintas experiencias. Entonces, todas son válidas, ¿no? Esta cuestión de como no tengo la experiencia escolar, pero en calidad de docente, O porque sea, la experiencia escolar vivencia, tenés digo yo. experiencia Sí, sí. y vivencia En escolar. realidad yo le Talleres, iba a- todo lo que sí, pueda le iba a incorporar, lo decir- incorporo, pero... No, le iba a decir a Marina eso, también pensá que no tenés esa experiencia, pero tenés muchas otras. Claro, tengo otras, sí. ¿Sí? Por eso digo que siempre que hay un taller o algo, siempre trato de hacerlo para ir viendo qué voy incorporando, ¿no? Porque es difícil incorporar, tener ideas para los recursos y todo, ¿no? A la hora de planificar es muy difícil. Pero bueno, uno siempre hace lo que puede. Anda a una plaza y ya ahí Sí. Siempre observo a los niños igual. observando Sí, qué sucede en esa plaza con las niñas, los niños, las niñas. Ya ahí estás en la experiencia. Observar, Claro, sí. mirar. Bueno, yo veo a mi ver qué nena cómo aprende sucede. cosas, viste, del mismo recreo, aprende cosas, no sé, de lo mínimo que tiene la relación con el otro, siempre se lleva algo y me sorprende a veces. Me digo qué importante que es también que tengan otra vivencia aparte del ámbito escolar, ¿no? Del ámbito institucional, que salgan de ahí. Pensá, Marina, también que esto que vos planteás, bueno, no tenés experiencia, me parece que coincidimos todas en que nosotros transitamos diferentes situaciones que vamos aprendiendo, vamos como reconociendo otros saberes, que no todo se aprende en la escuela, no todo se aprende en institución escolar, es que cuando termines, te gradúes, vas a seguir formándote, porque el encontrarte con el otro te va a seguir formando y te vas a seguir haciendo preguntas. Y esa es la idea, hacernos siempre preguntas, ¿no? Seguir preguntándonos, seguir encontrándonos. No, acá hay más preguntas que respuestas. No vas a encontrar respuestas, no vas a encontrar recetas tampoco. Claro, más preguntarse, sí. Vas a preguntarte, vas a cuestionar. Problematizar, sí. Tener los pensamientos propios, respetar los de los otros. Incorporarlos también. Sí, igual le agrego ahí una cosita que siempre está como en discusión y que hay que seguirla como poniéndola en diálogo cuando hablamos ¿no? de cómo conformamos esos pensamientos propios o el respeto, que no sea una cuestión de como de respeto pero vamos a hacerlo, no, pero vamos a seguir en lo que la clase dominante sigue imponiendo, sino en relación a cómo pensamos esa libertad o ese respeto en relación al bien comunitario, al bien común, para poder salir de las lógicas, ¿no? de que cualquier cosa es válida, siempre va a ser válido en el sentido de respeto hacia la comunidad, no hacia el conjunto o hacia el colectivo, para poder un poco romper como estas lógicas más individualistas. Se nos está haciendo la hora, entonces por ahí la propuesta sería que en vez de pensar una sola intervención, puedan en el Padlet hacer distintas intervenciones, cada participante, y dejar alguna huella ahí sobre el taller. Bueno. No sé si ahí en el chat ustedes tienen el enlace, ahí les pedimos si pueden entrar. Vamos a entrar todas, me parece que lo interesante es que participemos todas porque justamente estamos diciendo de romper esas lógicas binarias de educador-educando. Claro. Para poder ponernos todas a un mismo nivel, sujetos encontrándonos en esta experiencia, ¿no? Vamos a recuperar un poco las reflexiones que compartieron en el chat. Yo fui anotando algunas de las cosas que dijo Ana María, así que los voy a ir poniendo también como palabras. Yo también noté bastante.
que escribió Ana María. Trabajar, bueno, ponemos acá. Yo copio lo que dejó Marisa. Bárbaro. Pero no me lleva la cosa, ¿cómo hago? No me lleva. No me lleva la pizarra. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde ningún está? lado. En ningún lado. Entraste a... Tenemos que entrar en el link ese que aparece. Sí. Y una vez que entramos en el link, ahí ponemos más, o por lo menos ese es el camino, ¿no? Margen derecho abajo. Aparece un lápiz, en un icono de un lápiz. No, ¿cómo? Ah, se le cortó internet. ¿Debo? Puede ser, ¿o no? Sí. Sí. Abajo, a la derecha, aparece un signo más, que cuando uno se acerca, aparece un lápiz. Así que si uno hace clic ahí, dice añadir publicación. Y ahí uno puede escribir lo que quiera escribir. Micaela Rodríguez, ¿no? Si vos querés, lo podés decir oralmente, algo que te sugiere como para la elaboración de una frase, de distintas palabras que queden, la conformación como de un graffiti. Así que si querés algunas palabras que te sugiere o alguna frase que te sugiere el taller, lo que compartimos, la idea de experiencia educativa en este sentido que estuvimos viendo. Nosotros lo escribimos. Vos decinos y lo escribimos. No, yo no tengo nada más que agradecer, porque me gustó mucho el taller y bueno, sentí que a lo mejor alguna de las herramientas, digamos, que ustedes hablaban de la primaria o del nivel inicial, como que se pueden aplicar también a la escuela secundaria, pero no tengo nada más que agradecer. Gracias a vos. Ahí Mica fue compartiendo también. O alguien pegó lo del chat de Micaela, no sé. Sí, Mica, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí estás. Mica, yo ahí te robé tus palabras y las publiqué en el... Ay, las puso Vero. Ah, bueno, gracias. en la pizarra. Yo estoy perdiendo conectividad, así que por momentos las veo y por momentos no. Yo quisiera saber, Pedro hizo una intervención, no sé si es Pedro, si es Pedra, no sé, pero hizo una intervención, no la estoy pudiendo encontrar, pero si tiene ganas de decir algo o escribir algo en el chat, que quiera compartir, que podamos leer. Con Micaela transitamos problemática de la educación inicial el cuatrimestre pasado. Y un poco algunas de estas cuestiones sin traer el concepto de experiencia, ¿no es cierto? No vinculado a la experiencia, pero trabajamos algunas cuestiones desde el nivel inicial, desde la educación inicial, poder ver los distintos recorridos, ¿no, Mica?
Me parece muy interesante el aporte de poder poner en contexto latinoamericano, que es algo, ¿no? La experiencia que tenemos los latinoamericanos de distinto tipo, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo cultural como con los procesos que han tenido lugar en la región, ¿no? Procesos políticos, procesos económicos, procesos de distinto tipo que nos han hermanado, como decía Vero también, ¿no? Procesos históricos de luchas compartidas también, ¿no? Ana María hablaba mucho de las resistencias también, ¿no? Cómo trabajar a partir de las resistencias. Yo acostumbraba a decir profe, Silvia. Sí. Yo quiero, bueno, yo no tuve ninguna experiencia, obviamente, porque estoy en el primer año recién de la carrera, pero sí me tocó hacer un trabajo. Hay un docente cuenta que él quiso, enseñarle a sus alumnos a sembrar la papa y que los nenes terminaron enseñándole a él porque lo había hecho muy mal y los nenes le dijeron, profe, así no es, vamos a enseñarle nosotros. Y él dice, ellos me estaban dando una clase a mí y fue un momento muy significativo en todas sus experiencias que había tenido, como que no lo podía creer. Muy interesante. Esto también pasa en el contexto de ruralidad, que no lo mencionamos, ¿no? A veces esto que vos traes, hay conocimientos que hay en los contextos a veces que tienen que ver con las siembras, con las cosechas, ¿no? Que son saberes maravillosos y que a veces quedan por fuera, ¿no? De lo escolar, no tienen un lugar ahí. Bueno, nos quedan 3 minutos. Está quedando precioso, les digo, la pizarra, preciosa. ¿Se puede compartir? Vamos a compartir, ya hago eso antes de que se nos cierre la sala. Ya lo comparto, estoy compartiendo. A ver, ahí ponemos. Ahí está nuestra pizarra, nuestras reflexiones. Está teniendo color la pizarra.
¿Ya participamos todos? ¿Queda alguien que esté escribiendo? ¿Alguien No, que me falte parece que participar? no, me parece que no. Así que ya estamos, ¿no? Estoy viendo que me parece que alguien está escribiendo, porque acá me aparece alguien que está escribiendo. No, ya está. Bueno, lo podremos descargar, ¿no, Vero, esto? Lo podemos descargar si quieren y ahí se lo mandamos a Moni, Moni lo compartimos por acá, no sé si se puede compartir por el chat. No sé. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Así cada uno nos llevamos nuestro muro. Vamos a llevar. A ver. Vamos a ver si podemos. Muy bien. A ver si lo comparto, ya lo trato de compartirlo, por lo menos. ¿Se puede compartir? Estoy subiendo al Drive para mandar el enlace, así que si me esperan un minutito y ya lo trato de subirlo. En tiempo récord. Mi computadora hoy se portó bien. Y ahí les mando el enlace. Perfecto. Está saliendo, se está imprimiendo. Sale. Ahí va. De todas maneras, con ese enlace podemos ingresar. Si no. Ahí quedó, ahí está el Drive con el enlace de la pizarra, con el documento PDF. Quedó ahí grabadito. Quedó la huella nuestra grabada de hoy. Nos llevamos nuestro muro. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al soporte técnico. A Belén. A Belén. Que también chicas, hermosa la charla. Gracias, Belén. Gracias a todas. Muchas y a gracias. Pedro ahí que nos Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo grande para todas. Bueno, Un abrazo grande y quedó el mail de Mónica por si necesitan